¿Ya quedó audio? Ahí está ya, fuerte y claro, ¿verdad? Ya se escucha. Ok. Bueno, bueno, prácticamente, señores, en esta sesión, sí, ya quedó, gracias. Sí, pues ahí tenía algo ahí la conexión. Sí, de hecho, acuérdense que la grabación eran de 40, 45 minutos, empezaba de 6:45 o 7 y ya eran los 40 minutos de sesión. La sesión pasada pues, lo habíamos extendido en hora 25, hora y media más o menos, pero ahorita vas porque explicamos ahí un poquito lo de los puntos extras y lo de las actividades extraordinarias, ¿no? Pero bueno, o recuperación. Aquí en este caso, bueno, vamos a iniciar, ahorita comparto pantalla, y pues revisar la cuestión de el proyecto final. Aquí ya son el último proyecto, en este caso, ¿verdad? Ya prácticamente, pues ustedes ya tienen habilitadas, ¿verdad? Los 40 puntos de las actividades, los 30 puntos, en este caso, sí, los 30 puntos del examen parcial y está pendiente este proyecto final, que es que son 30 puntos, que es pues básicamente el compendex de todo lo que ustedes han elaborado, ¿no? Entonces, eso prácticamente, pues ya habían elaborado, ya habían hecho actividades ahorita, en este caso, del tipo científicas, y voy a compartir pantalla ahora sí, voy a compartir pantalla para explicar ya lo último, ¿no? En este caso, vamos a ver aquí, ya estoy compartiendo ahí pantalla. Ahorita nada más que está un poquito lenta la red. Ok, ahora sí estoy compartiendo. Y en este caso, bueno, pues la actividad que nosotros manejamos al final, ya habíamos explicado esta regularización, la otra de puntos extra, ya la actividad 8, que era el marco teórico, que eran los 3 tipos de marco, el histórico, el normativo, ya se calificó esa actividad 8 en todas el marco jurídico, sí, en este caso aquí están, sí, y el jurídico y lo demás, ¿no? Bueno, vamos a revisar en este caso qué es lo que se va a calificar de este trabajo final. Bueno, aquí era esto, ¿no? Marco histórico, descriptivo, el histórico explicativo y el normativo, que eran los 3 marcos, que yo les dije, si les falta argumentación en clase, ¿verdad? Si les falta argumentación como referencia, pues pueden hacer una línea en el tiempo, pueden hacer un diagrama de flujo del proceso, o pueden hacer cómo está acomodado ahí la normatividad, ¿no? El proceso también. Bueno, entonces, en este trabajo final ya incluye eso, ya está, como dice en lenguaje científico, sí, es implícitamente declarado. ¿Qué significa implícitamente declarado? Porque ya está escrito argumentadamente, ¿no? Bueno, aquí en este caso, el trabajo final que se está pidiendo, ¿verdad? Ahí ya está compartido, aquí está la información. Prácticamente es la última actividad, realizará el protocolo de investigación. El trabajo es individual y debe contener, en este caso, la portada, que ya habían trabajado la portada, cómo va el escudo, cómo va el nombre de la universidad y todo el proyecto. En este caso, el nombre del autor, van completos los nombres y apellidos de ustedes, así tal cual. El título, acuérdense que el título tenía que comprender, en este caso, con una extensión menor a 20 palabras. Ok, acuérdense que conforme ustedes van investigando y encontrando información, van cambiando el título, o sea, el título tendría o tenía originalmente esta cuestión, estos principios, esta base, pero pues hemos encontrado ciertas cosas y se ha ido modificando, ¿no? Entonces, el título puede cambiar, el título también, como comentaba, hay que explicar qué es lo que ustedes estén investigando o haciendo, porque había gente que dijo, no, pues optimización máquina 3, pues optimización de máquina 3 es optimización de procesos, qué hace la máquina 3, a qué se dedica, la van a comprar, la van a desarrollar, le van a hacer una mejora, etcétera. Entonces, tiene que estar, en este caso, sí, tiene que estar, como comentaba, ¿no? O sea, tienen que decir ustedes, como dice aquí, debe contener de manera clara y precisa la categoría sobre sobre las cuales se va a investigar, sin descuidar las normativas gramaticales, y debe de contar con una extensión menor a 20 palabras. La primera letra es mayúscula, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque a veces también eso sucede. Sí, el tamaño es 12, el título número 1. Yo sé que es lo más importante, pero no va de medio tamaño de hoja, ni va con cursiva, ni va con letra Comic Sans, ni nada.
¿sí? Como trabajos que he visto. Otra cuestión, ¿verdad? Es importante mencionar la característica central de la población y del contenido en espacio y tiempo, ¿sí? En los casos en que se requiera. O sea, si ustedes están hablando, en este caso, ¿sí? Ok, ahora sí, ya volvimos aquí con el audio. Les comentaba en este caso, ¿verdad? De que el proyecto de investigación, el programa de la normativa, no sé qué, lo que yo estoy interpretando, lo que yo estoy implementando, etcétera. O sea, en este caso, sí es muy importante, como comentaba, ¿no? Esta cuestión de las palabras, porque a veces también, si le ponen letras de más o de menos, pues es el contraste, por lo regular 20 palabras. Ahora, en la cuestión de temporalidad, como decía, espacio, hay que decir el espacio-tiempo, ¿sí? El espacio, decir, en Galeana, Nuevo León, en Arranberry, en Bustamante, en México, en San Nicolás, a tal edad, a tal comunidad, etcétera, y es el espacio, porque tiene que quedar claro, si no, están haciendo un proyecto y no sabemos de qué se trata, ¿ok? Y temporalidad, acuérdense que tiene que ver el tiempo, o sea, en este caso, en época de COVID, en el semestre tal, en el año tal, de 2020 a 2021, hay gente que tiene proyectos que ya viene investigando desde hace 3 o 4 años atrás, entonces ahí tienen que explicar esto porque desde aquí, desde el momento que ves el título, sabes de qué se trata el proyecto, la investigación, ¿sí? Ahora otra cosa, el título debe ser acorde con la formulación del problema. Si tienen un problema de investigación, pues tiene que cubrir lo que es el título. Y adicional tienen objetivos. A lo mejor con los específicos no, porque los objetivos específicos atenderán alguna situación muy especial, pero en el objetivo general sí también tiene que ver con el título y tiene que ser congruente. Y el detalle es que me he topado con trabajos de que piden una cosa en el título o medianamente se ve, después otra cosa en el problema de investigación y en los objetivos son otras cosas totalmente diferentes. Entonces tienen que... Yo sé que estamos empezando a investigar, que no habían hecho investigación del tipo científica, a lo mejor de experimental, sí, en las carreras, en lo que estudiaron, o hay gente que sí, a lo que he visto, sí sabe de investigación, pero aquí en este caso es científica. Entonces, tenemos que darle darle básicamente, pues esa disciplina, ese rigor científico. Bueno, entonces, en el capítulo va la delimitación, van los antecedentes del problema, ¿sí? Va el planteamiento del problema, en este caso, en la delimitación, pues ya saben ustedes que es delimitar, ¿verdad? No puedo hablar de todas las poblaciones, ni de todos los años, ni de todos los estados, ¿sí? Puede específicamente decir o delimitar el tema, ¿no? En este caso, tengo que decir cuáles son las variables, qué edad a qué edad, qué personas, qué etcétera, ¿no? Antecedentes del problema. Acuérdense que lo primero es que se valide qué es un problema de investigación. O sea, primero tengo que decir, o tuve que decir en el que le sucede, en el apartado que le sucede, que es el planteamiento del problema, decir por qué es problema, porque alguien dijo, no, es que aumentar las ventas de este año. Pues aumentar las ventas de este año para una empresa no es un problema ni es un planteamiento, es una obligación del puesto o del perfil del empleo, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, alguien que está hablando ya de programas de nutrición, que sea correctamente aplicada la dieta, pues eso tampoco es un planteamiento del problema, es obedecer al mismo proceso que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos que decir cuál es el problema de investigación con argumentación, porque es un problema, porque está afectando a terceros, porque vamos a investigar, porque vamos a solucionar, etcétera, y de cosas, ¿no? Entonces, describir, delimitarlo y cómo se presenta, hay que decirlo, ¿sí? Y decir, otra cuestión es, ¿por qué es problema? ¿Sí? ¿Por qué es problema de investigación? ¿Sí? Porque, por ejemplo, el carro se me descompone, es un problema, pero no es un problema de investigación y no es algo que yo voy a resolver. ¿Sí? Entonces, es a lo que me refiero, que tienen que decir con autores, con documentos, con gente especialista en el área, el problema que está suscitando. ¿Sí? Allá por allá alguien hablaba de que no, que mayor calidad en el cemento, en la dureza o la macicez o la construcción,
¿cómo se llama? En la dureza o en la firmeza del cemento. Pues si tú eres ingeniero químico y estás en ese proceso, sí es un proyecto de investigación, sí, más sin embargo a lo mejor no es un problema de investigación, sí, será prueba y error, es experimentación, pero no es un problema de investigación porque tienen sus controles de calidad, las máquinas donde sacan el producto terminado y pues nada más revisar por qué no está funcionando o por qué sí está funcionando y cuántos paros tiene. Pero eso es lo que les comentaba, o sea, tenemos que ver el rigor científico para esta cuestión, ¿no? Para que cumpla, ¿sí? Por eso, ahorita en este comentario, cuando hablamos de los antecedentes, en los antecedentes prácticamente, como se pueden dar cuenta, antecedentes del problema de investigación según fuentes fidedignas, que esa es otra, ¿sí? Fuentes fidedignas, o sea, si hablamos de trabajo, pues la Secretaría del Trabajo o la Organización Internacional del Trabajo, como dice aquí, que se vayan antecedentes históricos, ¿sí? Si nos vamos a cuestión de normativa, de bullying, de psicológica, etcétera, pues hay asociaciones, ¿sí? Asociación Americana de Psicología, está la Asociación Mexicana no sé, si vamos a hablar de terapia intensiva o si vamos a hablar de doctores o Asociación Mexicana de Dentistas o no lo sé, y son investigaciones. Y hay documentos donde vienen publicados estas cuestiones, inclusive ahorita hay apartados digitales donde se encargan páginas de revisar esos datos, ¿no? Entonces, por eso aquí donde le estoy poniendo con azul, subrayado, que si el problema, que si está hablado en una convención, en un acuerdo, en un tratado, en una plática, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver también acá, o sea, por eso les decía que es como la matriz de congruencia que han estado elaborando, ¿no? Todos tienen que ver con todos y tienen que estar bien descritos, ¿no? En este caso, el planteamiento del problema ya te dice, así como hay antecedentes, pues tú estás planteando cómo lo vas a resolver o de qué manera, y entonces ya sugieres etapas, describir el fenómeno o problema, delimitar el problema, limitarlo a un área, como dijimos ahorita, espacio-tiempo, y cómo se presenta la problemática, porque a lo mejor es el mismo problema, pero para diferentes, a lo mejor estados o municipios o etcétera, y cambia, ¿sí? Tenemos después el número 4, 1.4, la pregunta de investigación. Acuérdense que la pregunta de investigación, ustedes tienen que resolver el problema desde el punto de vista investigador, pero en este caso donde está relacionado tanto el título como el objetivo general de las investigaciones, y tienen que revisar si hay variables, si hay hipótesis, si están revisando las categorías o las variables del estudio, y en este caso es decir, el por qué esto, por qué el otro, por qué, que es la pregunta, sí, del problema de investigación. Aquí le pusimos pregunta problema para que lo ubiquen, pero se llama pregunta del problema de investigación, ¿sí? Y aquí hay autores que dicen de qué se trata. Después la hipótesis que, como dijimos aquí, la hipótesis son supuestos, los supuestos que tú propones, que tú ves, que tú conoces el fenómeno y que tú dices, a mayor tal, pasa esto, ¿sí? A mayor cantidad de horas de estudio, mejor rendimiento en los exámenes. Pues es una hipótesis, hay que validarla. Hay que ver si se rechaza la hipótesis nula, o sea que tu hipótesis valga, o si se refuta la hipótesis en el sentido de que, pues a lo mejor tiene algo que ver con el modelo, con lo que estés explicando de datos. Entonces, en la hipótesis, lo interesante es que ustedes tienen que contrastar, y como son las variables, cómo están relacionadas, pues hay que poner un gráfico de hipótesis, ¿sí? De hecho, aquí está, ¿no? La hipótesis es una tentativa de solución a un problema de investigación, se describe en un párrafo, debe presentar en forma de proposición en la que se relacionan las variables de estudio. O sea, en este caso, pues la causa-efecto, el diagrama Ichikawa, el causa-efecto, el de que si es una variable o dos, por ahí hay grabaciones donde pusimos ese dato, ¿no? En un PowerPoint. En los objetivos, acuérdense que en los objetivos, en el 1.6, aquí en este caso, ustedes están poniendo su aportación a la ciencia, ¿verdad? Su investigación o habilidad, capacidad, como dice aquí, y actividad investigativa, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes van a decir cuáles dentro de los objetivos, así, generalizar los datos, generalizar la información, este trabajo pretende bla, 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 ¿sí? Aquí está, de hecho, ¿sí? Y ahora sí, en ese tendrán que decir, ¿sí? O como dice aquí, ¿no? Tienen que darlo en infinitivo, en ir, de tal manera señala la acción, ejecute el investigador frente a los resultados que la actividad investigativa genera, ¿no?
Aquí en este caso ustedes van a decir de carácter muy general, qué onda con los objetivos, de qué se tratan, qué pretenden, cómo lo van a elaborar, bla, bla, bla. ¿Sí? Y luego ahora sí, objetivo general, ¿cuál es el general de todos? ¿Sí? El general, lo que tú estás encontrando, la respuesta a la pregunta de la investigación, ¿no? Y después los específicos. En los específicos, pues van a ser 2 o 3. Si son 2 generales, sí, si son 2 generales, pueden ser 4 específicos. Si son 3 generales, pues son 2 de cada general y serían 6. ¿Ok? Entonces, por eso aquí depende, ¿no? Objetivo general puede ser 1, 2 o 3. Y aquí ustedes en los específicos toman 2, ¿sí? De cada uno de los generales. Y si son pocos, ¿verdad? Si son más de 3, pues son 2 específicos. Y si son solamente 2, pues serían los específicos 3 de cada uno de los objetivos generales, ¿sí? O sea, aquí en este caso, objetivo general pueden decir 2 cosas, ¿sí? Si son 2 objetivos generales, tienen que ser 3 específicos por cada uno y serían 6, ¿ya? Y si los objetivos generales son 3, pueden manejar 2 específicos de cada uno y también van a facilitar 6. Entonces aquí la regla, así más o menos, ¿sí? Aunque les está dicho, entonces hay que poner objetivos. El detalle aquí es que pongan 6, ¿sí? Llámese general 1 o 2, ¿sí? O 3, los específicos siempre son 6. Ahora, ¿qué sucede con estos 2? ¿Sí? Si tal vez no lo habían revisado o visto de esa manera, pero chequenlo en tesis, no me crean a mí. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que a la hora de que hacen los objetivos generales y los específicos, ¿sí? En el documento, al final los tienen que cumplir. O sea, hay una fase en donde ustedes al final del capítulo, este es el capítulo 1 y son los apartados del capítulo 1. Después tendrán capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, las variables cualitativas, luego las cuantitativas, luego el análisis del instrumento y después los resultados y conclusiones, ¿sí? Y luego el futuras líneas de investigación. Son 4 capítulos, 5 capítulos, ¿no? Entonces, dependiendo cómo ustedes lo administren, eso lo van a seguir viendo en las demás materias. Pero al último, en las conclusiones, tienen que poner, por tanto, se cumple el objetivo tal y el objetivo tal. Y entonces, por eso les digo, puedes poner 15 objetivos, pero los otros de que al último nada más lo cumplible, pues van a ser 6. Entonces, trabajenlos bien y váyanlos elaborando y conforme a lo que investiguen van a encontrar esos resultados, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, en el trabajo se debe plantear un objetivo general, ¿sí? Y 2 o 3 específicos. En este caso, ¿verdad? Les digo, no hay una regla que te diga cuántos, dependiendo del fenómeno o problema de investigación. Por ejemplo, alguien allá está investigando la cuestión de los feminicidios, que obviamente hay que encontrar cuáles son los objetivos de si se aumentó, si disminuyó, pues es una problemática general, ¿no? Oye, que aumentó, bueno, puede ser porque hay más contingencia y la gente está encerrada y hay más estrés, ¿sí? Y si en este caso se aumentó, ¿verdad? Y si disminuyó, ¿qué prácticas se hicieron? Pero aquí ustedes tienen objetivos sobre el tema que están hablando y entonces, pues básicamente hay que decir esos objetivos generales, 1, 2, ¿sí? ¿Cómo se cumplen? Y los específicos por lo regular van a ser, como dije, 5 o 6 específicos. Obviamente el general es 1 o 2. Por eso estoy explicando esto, ¿sí? A los que tengan duda ahorita lo revisamos. Pero aquí en este caso, como dice, ¿no? Analizar, construir, diseñar, comparar, determinar, identificar y plantear, ¿sí? Aquí en este caso, los específicos así es como van, porque es un estudio científico. Deberás analizar las causas, no sé qué, los factores, que etcétera, ¿sí? Construir un modelo que explique, no sé qué, ¿sí? Diseñar una matriz donde comparar resultados de un año contra otro, ¿sí? Determinar si es mayor o menor en tal grado, etcétera. Identificar, ¿sí? Indicadores, tendencias, procesos, variables que traen ustedes, ¿no? Y en la otra dice plantear, pues es un planteamiento, o sea, ustedes están haciendo un planteamiento de un problema y en este caso, pues están planteando posibles soluciones, arreglos, mejoras, convenios, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante eso. El objetivo general directamente, como dice aquí, implica que hay una respuesta a la pregunta de investigación, ¿sí? Lo que tiene que ver aquí el objetivo general te lo dice y vas a decir cuáles son los objetivos que tienes, ¿sí? En el 1.61 y en el 1.612 o 1.62 los específicos, en este caso ya te dice, ¿sí? Los específicos 1 o 2 de cada uno de los generales.
¿sí? Por lo regular es bien complicado que tengan uno específicamente un general, porque tienen que tener 3 o 4 y ya ustedes ahí delimitan y ven cuáles son los que sí, en realidad nos cumplen y favorecen con el proceso, ¿sí? Después tenemos en el 7 la justificación. La justificación en este caso hay de dos maneras de hacerla, ¿sí? Una es los trabajos de investigación que tienen con las 5 Ws, el del 5W, de que where, when, why, who, what, ¿sí? De que cómo, qué, dónde, cuándo, por qué, y ustedes decirlo con su investigación. Esa es una, pues prácticamente es una actividad que tienen que elaborar, utilizar las 5 Ws, buscan en internet, método científico 5 Ws, es lo que haces antes de empezar a realizar tu investigación, planteas tu problema, cuándo, dónde, quién, para quién, a qué población, a qué gente, a qué etcétera, ¿sí? Revísenlo, también viene ahí en el libro de Sampieri, ¿sí? De Hernández Batista Sampieri, ahí viene. Entonces revisen eso. Esta cuestión es para la justificación, ustedes tienen que argumentar. Ahora bien, puede ser la cuestión de su justificación en base a los autores que han revisado, por eso ya vieron un marco teórico y justifican lo que están investigando, tienen que tener alguien que la valide, que la justifique, que la investigó, ¿sí? Que está diciendo por qué sí, y ustedes se cuelgan sí, se cuelgan también de esa definición. Y adicional, está con un grupo de autores, hay un gráfico de hipótesis, o sea, se dan cuenta que todo va de la mano, ¿sí? Todo va de la mano. Entonces, leo un poquito aquí lo que dice la justificación, digo, a fin de cuentas lo dice Sampieri, comprende un planteamiento que claro defina términos o variables involucrados en la investigación, así como también la importancia de esta para el campo o área de conocimiento. Para la población o institución donde la lleva a cabo su estudio y para los investigadores es necesario identificar los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación en términos de conveniencia, para qué sirve, o relevancia social, cuál es la trascendencia para la sociedad, quiénes y de qué modo se benefician con los resultados de la investigación, implicaciones prácticas, ayudar a resolver un problema real, ¿sí? Tendrá valor teórico, se llenará algún vacío del conocimiento, o sea que hay huecos científicos, ¿sí? Se apoyará, refutará una teoría, hay que ver si queda validado, puede sugerir futuros estudios, lo que dije ahorita, líneas de investigación futuras, ¿sí? Utilidad o metodología, en este caso, utilidad metodológica, ¿nos sirve como herramienta? Hay una metodología que elabore para que me sirva y argumenta, ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, eso es la justificación. Vamos a ver quién se conectó. Para ver. Bueno, pues llegamos casi a terminar, porque esta es breve. Ya recuerden que son 45 minutos de sesión, pero bueno. Entonces, aquí en este caso vemos la justificación, que es el 1.7, ¿sí? Y en la 1.8 es lo mismo que ya hicieron en las tareas. Dense cuenta que todo esto es glosado, todo esto ya lo habían hecho ustedes. Entonces ya nada más es juntar la retro que se les manejó, lo que les había faltado, que si el APA, que si la justificación era de X o Y, Z, que de tal manera, que esto no coincidía, que lo otro. O sea, que hagan las adecuaciones y los arreglos, y pues eso es el proyecto, lo que van a presentar, ¿sí? Ahorita veo los 3 últimos apartados, pero bueno, prácticamente lo que ya ustedes habían elaborado, o sea, aquí prácticamente no es como que el machote de lo que ya tenían, obviamente ir modificando, porque sí me percaté esta vez que revisé lo de los 3 marcos, ¿sí? El histórico, el descriptivo y etcétera, y lo que me percaté es que no habían hecho correcciones, entonces hay que hacer correcciones. Si se les dice al título, a esto o al otro, hay que hacer correcciones, porque el asunto es de que si no hacen correcciones, siguen teniendo la misma clasificación anterior y no están haciendo caso a la retroalimentación. En este caso, pues cada maestro les va a dar seguimiento. Aquí me tocó un servidor, pero cada materia van a estar llevando diferentes tutores y tienen diferentes formas de trabajo, diferentes disciplinas, pero sí es importante que vayan haciendo las modificaciones para que obtengan mejor calificación. Bueno, entonces aquí en este caso que sigue, ver las variables de estudio. Aquí habíamos hablado de que si la investigación de ustedes es cuantitativa, se llama variables, ¿sí? Y si es cualitativa, se llama categorías, dependiendo del tipo de lo que estemos hablando, ¿ok? Aquí en este caso nos maneja si es cuantitativa, que es discreta o continua, y si es cualitativa, si es dicotómica o politómica. En la cuestión de cualitativa, dicotomía es que hacemos preguntas de sí y no, ¿ok? Solamente, sí o no, hay 2 líneas, o en la otra donde lo retiramos. ¿Por qué?
¿verdad? Y ya ves que algo sí, porque ya te digo anteriormente algo respectivo a eso, y entonces ya empiezas a preguntar sobre eso, ¿sí? Y ya dicotómica es utilizar una escala de Likert para preguntar varias cosas, ¿no? O que aquí en este caso le das diferente sentido, a fin de cuentas es percepción y es cualitativa, ¿sí? Y acá numérica, que utilizas estadística en la cuantitativa, y en la cuantitativa, donde dice discreta o continua, o sea, por ejemplo, si hablamos de sexo, ¿verdad? Pues nada más hay dos, ¿sí? El género, en este caso, que se le pone a veces sexo, ¿verdad? Masculino o femenino, bye, ¿ya? Y si, por ejemplo, decimos edades, pues ahí las edades, aunque se manejan como números cerrados, pues a lo mejor tiene 10 años, 8 meses, 15 años, 6 meses, etcétera, ¿sí? En las dimensiones, son las dimensiones, explicar de qué tipo es la variable y por qué, cómo la dimensionamos, cómo la medimos, debido a qué vamos a medir eso que estamos en la variable. Y en los indicadores, pues es decir, bajo qué régimen voy a estipular, voy a escribir sobre esa variable. O sea, aquí en este caso, yo les dije, aquí es un cuadro que era una tabla, en este caso será una gráfica de Gantt, ¿verdad? Pero aquí sí se ve, así se ve editada, y que yo les comenté en el ejercicio, cuando hicieron la actividad. Aquí en este caso, para las variables, con dos variables que manejes, una cuanti, una cual y cuánto basta. Pero ya ahorita que están haciendo el capítulo 1.8, ya van a poner todas las variables de las que ustedes tienen en la hipótesis. Acuérdense que son variables dependientes e independientes, ¿sí? Y entonces que las X generan a la Y. ¿Sí? Y entonces, o X1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que son las independientes, y una Y, que es la dependiente, y donde le impactan todas y se va a medir. Entonces, aquí ya en este caso ya no nada más es 1 o 2, ¿sí? Las variables que ustedes tengan, pueden tener 6X y una Y, 7X o 2Y y 5X, o etcétera. Ya lo vieron en libros. Entonces, aquí es explicar eso, ¿sí? Ya el tipo, pues obviamente ya lo integramos acá. Ya nada más las dimensiones, que es la operacionalización de la variable, cómo queda, y los indicadores viendo esa variable del estudio. Bueno, entonces así queda en el 1.9. Sí, acá en el 1.9, en este caso, ok, voy a bloquear aquí porque no sé quién sea. No tiene nombre, pero bueno, aquí damos aquí el audio. Os silencié y ahorita aperturo, ahorita si hay dudas, al final. Bueno, tenemos aquí, en el diseño metodológico, aquí en este caso, ¿verdad? Ustedes tienen que decir qué diseño utilizaron, si la investigación es cuasi experimental, si es explicativa, si es descriptiva, si la técnica que están utilizando, que van a utilizar cuestionarios, porque en este caso los cuestionarios es el cuantitativo, ¿sí? Depende que utilicen, ¿sí? Si están haciendo encuestas, ¿verdad? Hay que ver también, digo, en este caso, si nosotros hablamos de cuando nosotros utilizamos las encuestas, es en este caso cuantitativo, ¿sí? Los cuestionarios también sí son numéricos, también son cuantitativos, más sin embargo, lo que es el focus group, análisis en este caso, discursivo, análisis del ensayo, o si nosotros estamos hablando de que hicimos entrevistas con personas, con expertos del área, pues todas estas en este caso serán cualitativas. Entrevistas, focus group, grupos grupos de discusión, análisis, en este caso de la casuística, de casos, de gente que ya le sucedió, testimonios, toda esa cuestión es cualitativa, ¿sí? Si hablamos nosotros de un cuestionario o una encuesta, estos dos, en este caso, son cuantitativos, ¿sí? Entonces, hay que ver la diferencia, porque hay gente que todavía no entiende o no sabe la diferencia en el proceso de investigación, en el diseño metodológico, ¿verdad? Y esto entra en la técnica. Acá en el diseño vas a decir si es experimental, cuasi experimental, descriptivo, analítico, hablamos de una correlacional causal, donde lo que decía ahorita las causales de X y Y, etcétera, ¿verdad? Y en todas hay que decir que vas a utilizar un instrumento, que es el software, en este caso, digo, ya al rato van a tener materias de estadística que ven el programa SPSS, el estadístico, el en vivo, el otro que es el QDA Miner, etcétera, para la minería de datos y demás, y van a utilizarlos y los van a descargar y van a saber cómo hacer. Entonces, ahorita a lo mejor no los tienen, pero ya van indagando, sí, porque posiblemente el siguiente semestre ya lo vean en estadística y vean qué instrumentos van a utilizar y qué es lo más conveniente sobre lo que ustedes van a encontrar, ¿verdad?
Entonces, aquí por eso les decía, cuestionarios, encuestas es cuantitativo, el focus group, las entrevistas en profundidad, los grupos de enfoque, etcétera, ya son cualitativos, ¿ya? El instrumento, pues obviamente ustedes dirán que van a utilizar el software, tienen que decir qué programa. Hay programas, ahorita yo dije varios, pero los programas tienen que ir en base a la población, ¿sí? O sea, ustedes tienen que decir cuánta gente es para decir si es bien utilizado ese software o hay otro, ¿sí? Hay varios, ¿sí? O sea, la regresión lineal, el modelo de regresión lineal lo hace en este caso el SPSS, el Smart PLS de mínimos cuadrados parciales, el Minitab, sí, hasta un Excel puede hacer la regresión lineal, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué es lo que nos dice en estadística, ese dato, ese resultante, ¿ya? Y en el cualitativo también son programas en software, pero tenemos que ver a cuánta gente, a 3, a 5 personas, el análisis del discurso, cuánto dura la entrevista que utilizaste, etcétera, ¿no? Y entonces aquí dice, asimismo se debe especificar población y muestra destinada al trabajo de investigación, porque aquí tenemos que ver también cuánto es la población y la muestra para saber qué instrumento utilizar y qué métodos tienes, tanto el diseño de investigación como el instrumento y la técnica, ¿sí? Porque si no, pues lo van a hacer mal y el asunto es que al final terminan, no, es que no te convenía haber hecho eso, hubieras hecho otra cuestión. O son tantos alumnos o son tantos los empleados, entonces tienen que ver estas dos, ¿sí? De hecho, hay ahí para la población, cuando hacen estadística, la población completa es todo sobre N, para media, moda, mediana, desviación estándar, desviación típica y desviación media. Y cuando hablamos de la muestra es N sobre 1, porque es una subcantidad que se sacó de la población total. Entonces, es importante el 1.9. Tenemos también acá el marco conceptual, que ese ya lo trabajaron, que pusieron el teórico, el jurídico, el histórico, el etcétera, ¿sí? Y pues prácticamente el trabajo, así es como va. De hecho, cada capítulo inicia con una presentación general del contenido de ese capítulo en un párrafo constituido de 6 o 8 renglones, ¿sí? Lo ideal es pues un capítulo y aquí ya está, ¿no? El capítulo, los apartados, ¿ok? Así es como debe de ir su documento. De hecho, prácticamente este es el bosquejo, el esqueleto o la rúbrica para pedirlo, ¿no? Aquí está. Y de hecho llega, obviamente dense cuenta cómo va a llegar, cómo va a llegar hasta del 1 al, ¿sí? Del 1 a, en este caso, llega al 1.9, ¿sí? Acá en 1.8 las variables, 1.9 el diseño metodológico, ¿sí? El marco conceptual lo vamos a dejar ahí también, así, porque en este caso, o pónganlo aquí como 1.10, porque el marco conceptual va en el capítulo del marco teórico, ¿verdad? Pero aquí hay que poner la operacionalización de las variables, etcétera, etcétera. De hecho, por acá te va a decir, ¿verdad? Que vas a mencionar estos trabajos, pero adicional de cuenta, pues no los tienes. No hay elaboración, por obvias razones, ¿verdad? Pero acá está. En el otro es sí, esta cuestión de revisar, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 2 y lo que les comentaba de los marcos, ¿no? Que van los otros capítulos y después el trabajo y así sucesivamente. Pero ahorita por el momento nada más es lo que se pide, ¿sí? Nada más hasta, en este caso, ya, nada más hasta el capítulo, aquí de los títulos de los capítulos los puedes manejar para que se vea que ya traes un trabajo que estás realizando, ¿sí? Que ya traes un avance o que va muy avanzado tu trabajo, y más sin embargo, pues sabemos que no están trabajados. Aquí nada más se va a calificar hasta, en este caso, sí, hasta prácticamente, sí, marco teórico, ¿no? Hasta ahí ya se califica la tesis de lo que traigas con tu elaboración de documentos. ¿Sí? Entonces, acá de mencionar el título 2 y 3, pues básicamente, como comentaba, esos ya ustedes lo están proporcionando, ¿sí? En un documento adicional explicando, por decir algo acá, de su investigación, ¿verdad? Aquí viene muy enfocado a educación, y acá te dice, no, pues diseño metodológico, delimitación, antecedentes del problema, planteamiento, bla, 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 y acá está el 1.9. Luego después, donde termina, capítulo 2, visión general de la educación en México, ¿sí? Y etcétera, y ustedes lo van a construir. Y luego marco jurídico 2.1, internacional, nacional, y 2.2, educación en el Estado mexicano, ¿no? Estos de aquí ya los encontraron ustedes en el marco teórico, ¿sí?
Entonces, por eso los van a poner. Más sin embargo, pues van a encontrar más, pero por el momento así queda. O sea, tienen que tenerlo hasta el capítulo, en este caso hasta el 3. De hecho, por acá está, mira. ¿Ok? Y ya te dice cómo empieza, qué elaboras, etcétera, y las referencias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Pues que esto lo van a revisar, ¿sí? O sea, esto se pone en telejuicio, esto lo van a revisar y con esto ya saben si acreditas o no, ¿verdad? Y el proceso y lo que vayas a hacer, pues aquí también se tiene contemplado. Entonces, pues básicamente es eso, lean las recomendaciones, lean el documento, pongan atención o hicieron apuntes a lo que ahorita vimos, si no hay está la sesión grabada, ya lo revisan, ¿sí? Y la fecha límite de entrega es el 6 de junio, ya aquí cerramos nosotros, ¿sí? Ustedes tienen el 6 de junio, que prácticamente, pues estamos hablando de 12, ¿sí? El 6 de junio, estamos hablando nosotros que tenemos todavía 12 días más, estamos a 25, nos quedan 2, 4, 6, 8, 10, 11 el 5, ¿sí? Y 12 el 6. Ustedes el 6 suben y el lunes ya está calificado para el lunes 7 ya está calificado su proyecto. Obviamente, ustedes ya tienen que haber elaborado las otras actividades, porque las otras puntos extras y de recuperación, y pues prácticamente ya ya se entregan por ahí de esos días más o menos, y ya con eso cerramos y finiquitamos el promedio, ¿sí? Entre lo que tienen de actividades, lo que han hecho del examen, lo que entreguen de este proyecto final, ¿sí? Por ahí pues revisen ustedes de esto de aquí, ¿no? ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? ¿Qué se elabora? ¿Cómo se llena? ¿Qué más van a hacer? ¿Por qué un capítulo 2? ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya tienen esta cuestión lo van a estar trabajando en el siguiente bloque con otro docente y ven esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que se pide? Pues una evidencia, aquí está lo que se pide de documentos, aquí los márgenes, aquí las hojas numeradas, o sea, ya es formal, ¿sí? Son 20 a 25 cuartillas, el formato APA en citas, en documentos, en todo, ya para ver a fechas, a estas fechas deben de saberlo usar, porque ya han entregado 10 actividades con formato APA y se les han hecho o modificaciones o explicado o dicho, ¿sí? Y aparte tienen el y ahorita ya no se vale que no les hagan, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí ya lo que se hace, que es lo que se califica, recomendaciones del documento que pueden o van a checar, ¿sí? Y ahora sí, en Word, con la estructura solicitada de cantidad de hojas, etcétera, el contenido que se cumpla, la extensión mínima que son las 24 hojas, con gráficos, con información, con etcétera, mínima, ¿sí? Mínima. Si tienen más, pues obviamente más. Envío en el formato solicitado, o sea, tal y como se pide ahí, porque ahorita hay gente todavía que ni le pone todavía, siguen mandándole tarea 1.docs y tarea 3.pdf investigación XYZ, ¿no? O sea, hay que ir un formato de cómo hacerlo, ¿sí? Enviarlo con el nombre diferente de las iniciales, el número de la actividad, pues eso ya lo sabían, y la fecha límite es el 6 de junio, que ya vimos ahí, que son 12 días. Bueno, ahora sí. ¿Alguna duda, algún comentario, señores? Maestro, una duda. Yo todo lo he mandado en PDF. ¿Puedo seguirlo mandando en PDF? ¿Mande? Todo lo he mandado en PDF, maestro. ¿Lo puedo seguir mandando en PDF? Sí, nada más con que venga, o sea, venga legible. De hecho, siempre se pide en PDF, o al menos en el siempre al final te dice cómo lo mandes. O sea, aquí, vamos a ver. Acá siempre te dice, a la hora de aquí, que te dice que lo envíes y que darle, etcétera. Aquí es donde te dice, ¿verdad? El archivo de la siguiente manera, protocolo, sí, correspondiente a las iniciales, y luego ya lo mandan así, ¿ok? Aquí está. Otra pregunta, no alcancé a entrar a tiempo a la sesión. Lo que no me quedó claro, como quiera tengo manera de, mañana yo sé que la va a subir a la página y de ahí la veo otra vez. Lo que no me quedó claro, pero para poder avanzar de una vez, es la última parte donde viene el ejemplo de la educación en México. ¿Tenemos que hacer ese trabajo o es simplemente un ejemplo? No, nada más lo vas a poner. No. O sea, la educación en México, ahí va, vamos a aclarar puntos. La educación en México que viene ahí, sí, es ejemplo que tú veas de que tú vas a poner
Por ejemplo, aquí, visión general de la educación en México, ¿sí? O sea, es el ejemplo de lo que tú vas a tener. O sea, tú tienes un capítulo 1 que es el que vas a terminar y vas a mostrar, ¿sí? Pero tienes que tener el documento completo, aunque esto sea tentativo o hipotético. Ahora, aquí pone visión en general de la educación en México, porque a lo mejor es una tesis de educación, pero a lo mejor la de usted, si es de desarrollo sustentable, pues vas a decir energías limpias o desarrollo sustentable o proyectos autosustentables o etcétera. Si estamos hablando de finanzas, pues vas a decir riesgos financieros que aplican a un proyecto o factibilidad de proyecto o no lo sé. Sí, o sea, en este caso lo que te está diciendo, ¿verdad? Es que tú el capítulo 2 lo vas a relacionar con tu problema de investigación, ¿sí? O sea, básicamente, en este caso, ¿verdad? O sea, lo que ustedes van a hacer es decir, pues yo estoy hablando de esta problemática y por tanto el capítulo habla de esto. Y aquí están las variables, aquí encontré el marco teórico, aquí, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esa situación, ¿verdad? Capítulo 2, pues esto. Y luego, capítulo 2.1, el marco jurídico nacional o internacional se aplica a una cuestión del contexto legal, ¿sí? Llámese penal, civil, procesal, no lo sé, es un marco jurídico. Si es educación, pues tiene que ver con los artículos, con los acuerdos en las RIEMS, las reformas en educación media superior. Si es de educación especial, pues ya según el Instituto Nacional de Educación Especial, el INE, sí, y etcétera. Si hablamos de proyectos de desarrollo social, pues de Sol, no lo sé, ¿verdad? Y entonces, cuando tienes el marco jurídico, pues el marco jurídico argumenta en tal tema. Entonces aborda, como aquí, educación en el Estado mexicano y tal. Y luego capítulo 3, efectos en el ámbito educativo con COVID, porque no sé de qué estén hablando. Vamos a suponer que aquí es de educación y tiene que ver con cuánto ha impactado la educación en el COVID. Pero esto está mostrándotelo como un ejemplo, no que tú tengas que hacer esto, ni que la visión general de la educación en México, ni nada. Si tu tesis no trata de esto, el capítulo 2 es relacionado, tanto el 2 como el 3 son relacionados con tu tesis, ¿sí? O sea, acuérdense que ustedes van a hacer el análisis cualitativo, cuantitativo. Entonces, las variables cualitativas van en el capítulo 2 y las cualitativas en este caso, en el siguiente, ¿verdad? Sí, y tiene nomás va a ser título. Mande. Perdón que lo interrumpa. Entonces nomás vamos a poner los puros títulos. Sí, nada más los títulos. Ajá. Okay. Así, no, o sea, si no, pues date cuenta que ya está haciendo la tesis, pero no. Aquí en este caso es nada más, dice de hecho aquí, ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí, ejemplo. Sí, ejemplo, capítulo 1, diseño metodológico, delimitación, antecedentes, bla, bla, bla. Capítulo 2, visión, no sé qué. Sí, capítulo 3, acuérdense que tiene que ver así, o sea, este es el ejemplo del documento que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces, en este caso es un ejemplo, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, pero aquí lo que te está pidiendo para que no pierdan piso es decir, bueno, mi capítulo 1 ya lo tengo porque es lo que han estado haciendo durante todo el semestre, ¿verdad? Y aquí pongan el capítulo 2, que tiene que ver con la variable, con las X, y acá pongan la 3, que es la Y, ¿sí? Y luego ya después una 4, donde es el instrumento y demás, pero aquí nada más te pido, pero es para rellenar y para tener una idea de que traen bien todo lo que están investigando, la congruencia, la matriz de congruencia que también ya la tienen por ahí y que también ya se ha evaluado. Sí, entonces, este es solamente ejemplo, ¿verdad? Pero sí quedaría el 2.1, marco jurídico, ya hicieron ustedes de marco jurídico, ¿sí? O nacional o internacional, el otro marco en el descriptivo y el otro, entonces ya los tienen ustedes. O sea, tal cual, el 2.1, ¿sí? Tiene que ver con el marco teórico, y el marco teórico aparece de su tesis, de esta tesis aparece visión general de la educación, entre ustedes dependiendo de su tema. Si estás desarrollando ranchos energéticos, si estás haciendo desarrollos sustentables, si estás desarrollando un proyecto de investigación, si estás haciendo el análisis del riesgo de cartera de los clientes, si estás haciendo allá educación especial para evitar, utilizando métodos alternos de solución de conflictos, si estás utilizando cuestiones educativas donde hay rezago y el alumno está validando, estás diseñando herramientas estratégicas para evitar que haya tanta deserción, ¿sí? Si estás haciendo métodos en el otro, preventivos correctivos, en tu lugar de trabajo, o estás midiendo que haya menos merma y que haya más producción, y etcétera,
Todo eso está en un marco teórico, todo eso está aquí, y todo eso es el capítulo 2, ¿sí? Y luego un capítulo 3, donde es el efecto que tú tienes de estas variables que están en el 2. Entonces, por eso te están marcando el ejemplo, para que ustedes pongan del 1 al 9, y aunque pongan el capítulo 2 del capítulo 3 nada más así escrito, obviamente no tienen desarrollado nada, ya hacen la tarea de qué van integrando ahí, ¿sí? ¿Qué van a ir integrando en el documento? La bibliografía prácticamente es la misma, ya la hemos revisado, el libro de Fidias, el libro de Sampieri, ¿sí? Por ahí una publicación de una tesis, para que vean cómo valida lo de las categorías, las variables cuantitativas, las cualitativas, las independientes, la dependiente, etcétera. Y la fecha es el 6 de junio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más con dudas? Quedó claro, ¿verdad? O sea, aquí nada más es como que ir, ya fuimos confeccionando, ya lo fuimos elaborando, aquí nada más lo que hicieron, ya desarrollaron, pues ya aterrizarlo, ¿verdad? Aterrizarlo en la realidad. Todo esto, si se van a las tareas, en las tareas está. Sí, si yo me voy a las tareas, inclusive ahí tienen ustedes los documentos, ya vieron ustedes las tareas y ya están. Sí, aquí vamos a ver aquí la materia. ¿Sí? Y entonces, si yo me voy a la materia, ustedes ya tuvieron, como les comentaba, bueno, la sesión ahorita se graba, se pone ahorita 25, ahorita la grabo, la subo porque es de YouTube, lleva un proceso donde se tiene que subir, aquí de aquí está guardada, de aquí se descarga, de aquí se sube a YouTube, se hace el proceso de YouTube en la fila, y luego ya YouTube la sube y ya la publica, no es tan fácil, no es como un clic, porque le después a mi compañero, oiga maestro, se hace rápido, no es un clic, hay que hacer un procedimiento, pero bueno, en este caso, ya teníamos ahí actividades 1, por ejemplo, ya habían hecho esta cuestión de las Ws que decía ahorita, en dónde y por qué, y qué enfoques y qué trae, ¿sí? Después habían hecho una tabla aquí donde habla de cómo está el proceso de la exploratoria, de la cuantitativa, ¿sí? Inclusive era el libro de San Pierre así tal cual, y nada más ustedes iban anotando su información, ¿sí? Luego había un foro, ¿sí? Donde le iban a llenar los datos y ya te contestaba. Aquí tenía que ver con, ¿sí? Tenemos después una actividad número 4, ¿sí? Que también la actividad 4 habla de lo mismo, planteamiento del problema, formulación y pregunta, ¿sí? Que eso ya lo vimos ahorita, que qué era, y ustedes aquí lo tienen más desmenuzado. Aquí que se calificaba, porque ya saben que es portada, ya saben que es el APA, ya saben que es la ortografía, ¿sí? Una tarea número 5, cuando ustedes hablaban de hipótesis, justificación y objetivos, que ya lo vimos ahorita, ¿sí? Ahí en los apartados de lo que están haciendo. Y luego tenemos ahí también una actividad 6, esta arriba en la 5, aquí está el foro que lo llenaron y contestaron y todos se dieron la retro, ¿sí? Y luego ya después comentaba que ya tenemos nosotros ahí una tarea 5, ¿sí? Bueno, hipótesis, justificación y objetivos, que es la 5, el examen parcial que presentaron, una tarea 6, que es lo de las variables, que ya vimos que son las variables, que la hipótesis, que los antecedentes, casi en todas, ya a partir de las 6, se pedía esta tabla, ¿sí? Calificaba con cierto porcentaje, ¿verdad? Aquí está lo de variable, categoría, dimensiones, etcétera, y aquí máximo 2 variables, en cada variable 2 dimensiones, y por cada dimensión 2 indicadores, ¿sí? O sea, aquí prácticamente era lo que se pedía. Después teníamos un foro 7 que hicimos ejercicios donde pusimos todos los puntos, elementos a identificar, todavía faltaba uno, pero ya hasta aquí llegaban a lo que dije ahorita de técnicas, instrumentos, población, muestra, que no era o que pusieran capítulo 6, página 67, dice esto áreas, no, que lo aterrizaran a su realidad. Yo se lo puse así, mucha gente le puso lo que dice Arias en 2012 y lo que dice acá y en la página 74 y en la 83 y no, era que ustedes pusieran en base a su investigación, a muchos les hice la corrección, si no en ese caso pues mejor pues agarro el libro y les saco copy paste y ya les pongo 100 a todos, no, aquí había que, como dice aquí, considerando el tema de investigado, sí, de investigación, establezca el siguiente recuadro, cuál es el modo. Sí, ¿cuál es el modelo o diseño de investigación que utilizará y cómo lo llevará a cabo? Describa también cuál es la técnica y el instrumento de estudio de su población y muestra, ¿sí? No del libro, porque el libro dice otra explicación. Entonces, esto era en su realidad,
¿sí? Esto era en su realidad. Obviamente, en el capítulo 6 venía explicado eso, pero como científicamente dicho, pero ustedes no iban a citar aquí a Arias, ¿sí? O a Sampieri, ustedes iban a desarrollar este cuadro de aquí. Entonces, digo, aclaro los errores para que modifiquen, ¿sí? Para que modifiquen, porque ya se va a calificar el proyecto final. Y si nos dicen, oiga, profe, pues no me modifico esto, porque ahora sí, pero es que hay que ver el constructo completo. Sí, lo mismo que lo que comento de gente que el título no lo puso bien, que los objetivos sabe que los tiene mal, que las matrices, que las variables, que hay que validar. Todavía falta un trabajo, ¿sí? De investigación ya científica y metodológica del proceso, pero ahorita van avanzando. Ya ahorita, por el momento, ya tienen el capítulo 1, y hay que ver que se asome o se deje ver el 2 del 3. Como les dije, nada más ahí que lo pongan escrito, aunque no esté desarrollado, pero para que ustedes vayan avanzando, ¿sí? En ese caso son como 3 semanas de vacaciones, 21 días, el que cerró bien, ¿verdad? Son 21 días y voy a hacer horarios y le van avanzando. Y en la siguiente materia, que también es de investigación, pues revisan eso. Entonces, actividades ahí de regularización, que estas en este caso son hasta el 13 de junio, o sea, todavía hay una semana más para el que le faltó 1 punto, 2 puntos, etcétera, y dependiendo, porque en este caso era a la gente, ¿verdad?, que no había presentado el examen final, ¿sí? Y que inclusive también, pues era nada más 10 puntos, no puede tener más, o sea, una décima de puntos, ¿sí? Una decimal. Ya no tiene los 30, pero tiene 10. Y de hecho, aquí está, ¿no? El examen, lo que no realizaron el examen parcial, ¿sí? O tuvieron muy baja calificación en él, por lo regular no hubo bajas calificaciones, pues todos sacaron arriba de 80 y tantos. Entonces, pues digo, ya sería cuestión de ustedes hacer el trabajo y recuperar, pero pues a veces no es tan necesario. Bueno, entonces aquí está esta actividad, ya la hemos explicado. Acá está la de puntos extras, que también es hasta el 13 de junio, ¿sí? Entonces todavía está tiempo que terminen el 6 con el proyecto, ¿sí? Vean la calificación y le vayan avanzando, ¿sí? Le vayan avanzando y ver si ya con eso promedia y ya, ¿verdad? Y luego ya está esta cuestión de que van a hacer una grabación en audio, presentarla, elaborar una presentación, mostrarla, hacer un PowerPoint, explicarlos ustedes de frente a la cámara, con voz, con etcétera, ¿sí? Gráficos y demás. Y digo, obviamente en manera digital, ahorita no hay presencial, pero así como lo que hacemos, ¿no? De que presentamos, mostramos, vemos, grabas, etcétera, y subirla, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí está lo que se elabora, lo que es la rúbrica de lo que se califica, para que tomen en cuenta la presentación, la introducción, la reflexión, no que se agarren como carrito, el capítulo 1 tal, hoja tal, no. Aquí hay un proceso, ¿sí? Y se tiene que cumplir. ¿Sí? Fundamentación de lo que están diciendo, conclusión y cierre, que no se les olvide cerrar porque se pongan nerviosos, ¿sí? Y mencionar la bibliografía consultada, tanto en el documento como leerla, ¿no? Decir cuál es. Luego ya duración y el formato de video, aquí está, ¿no? Que puede ser en YouTube, puede ser en el otro hay unas de Open Access, etcétera, ¿no? Transfer, WeTransfer. Bueno, y en la actividad, que ya habíamos dicho, ya se calificó, ya nada más pues es el proyecto final, lo que se explicó ahorita, ¿no? Entonces, les digo, todo va de la mano, ¿sí? Ya lo que están elaborando no es nada nuevo, ¿sí? Inclusive tuvieron una semana más a partir de estos 2 que tienen, y pues trabajar, terminarlo, y verlo y revisarles ya en esas fechas, ¿no? Entonces, todavía tienen tiempo, como se dieron cuenta, todavía tienen pues prácticamente 12 días, trabajen con ello, no lo dejen para el último día, revisen, sí, que esté mejor, lo mejor posible para que obtengan la mejor calificación, es el 30% de su calificación última, las otras 2 son accesorias, la de recuperación y puntos extras, ¿verdad? Estás bien y entregas todo, tienes buen promedio, pues aquí con esta, sí, aunque sea que es 80 y tantos, 90, ya cuando estás del otro lado. El pase, acuérdense que es 80, ¿ok? No es 70 como en prepa o en licenciatura, es 80 aquí porque es posgrado, ¿sí? Entonces es 80 y pues échenle ganas, ¿verdad? Nada más es eso. ¿Algún comentario más antes de cerrar? Una pregunta más, maestro. Dime. Hay que poner, es que no, de repente como que se iba el audio, o se distorsionaba más bien. Hay que poner introducción, conclusión. No, aquí no. Sobre esto. No, aquí ya nada más es cumplir con los puntos. Nada más 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
si trae subtítulos, 1.2.1, Perfecto. como los objetivos, ¿no? ¿Verdad? Ok. Como los objetivos, y ya, es todo. Gracias. Bueno, ok, señores, bueno, ¿algo más ya para cerrar? Sí, maestro, nada más una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces, prácticamente lo que viene siendo capítulo 1 es de los puntos 1.1 hasta el 1.7. Ya las variables 9. de estudio, No, hasta el 1.9. hasta el 1.9. Ahí Ahí están es ahí, el título es 1. 1.9 y el otro es el 1.10, ¿verdad? Que ahí viene mal Marco conceptual 1.10. Ese es el capítulo 1, ¿verdad? es el Ya lo capítulo que, 1 de la tesis de ustedes. Ajá, sí. sí. Y ya el capítulo 2 El capítulo 2, 3, 4 y 5 ya los van a trabajar ustedes. Mira, yo me voy acá. El capítulo de esos capítulos subsecuentes ya los van a trabajar con las demás materias. Va a haber otra materia con llamada metodología de la investigación, pues se llama de otra manera. Sí. Sí, dependiendo del área de especialidad. Hay una de estadística, hay otra de instrumentación financiera para los financieros, para los que están elaborando ahí de financieras estratégicas o la maestría en administración con especialidad en planeación financiera estratégica, y así sucesivamente, y te pide un proyecto de investigación y va dado con la metodología, etcétera. O sea, eso ya lo van a ver ustedes. Perfecto. Entonces, nada más ahorita en el este caso, capítulo es hasta el 1.10. Aquí en este caso, si usted todavía sigue teniendo dudas con eso y con el orden, sí, aquí donde dice contenido del proyecto final, es esto. ¿Sí? Delimitación, antecedentes, planteamiento, pregunta, hipótesis, objetivos, general, específicos, ¿sí? Justificación, obviamente específicos, máximo 3 de generales, que son 2. Justificación, variables de estudio, diseño metodológico, el marco conceptual, que como les decía, aquí va todavía en el metodológico, el marco teórico y las referencias bibliográficas. Hasta aquí son el 1.9. En el otro ya ponen capítulo 2 y nada más van a poner puro título del capítulo 2, que es tu variable cuantitativa o el conjunto de las independientes, y la Y, el fenómeno problema, que son dependientes, ¿sí? Y la Y, que es en este caso, independientes y dependiente, ¿ya? Y ya. Y es lo que va a poner, ¿no? Capítulo 2, capítulo 3, para que tengas una idea de lo que vas a estar hablando, porque ya traes tú tu capítulo 1, ¿sí? Entonces, a los que tengan duda, y de hecho esta se publicó, se pueden checar aquí, el 2 de febrero de 2021, cuando empezamos clases. Y yo les dije, esta es su Biblia, sobre esto vayan trabajando. Todas las actividades que hemos hecho sobre esto. Entonces, perfecto. Sí, y se llama aquí el proyecto. Y si nos vamos a la página, a la página aquí de Ciudadano, sí, aquí está. O sea, ustedes tienen aquí la portada y luego aquí abajo te dice contenido proyecto final. Aquí es clic y ahí está. Y ya como viene desglosado, obviamente, digo aquí por ahí, por ejemplo, decía eso de que venía un número mal, sí, por ahí lo había modificado, o no recuerdo si no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, faltaba el 10, y el 10, en este caso, era que ustedes Marco pusieran conceptual. los marcos teóricos, conceptual, etcétera, y ya, ¿verdad? Los demás son referencias bibliográficas y fuentes. Okay, y si tienen gráficos, pues pues hay otro apartado donde le pongan ahí gráficos, ¿verdad? Listado de gráficos, anexos o como se llama. Ya ustedes definen cómo hacen el modelo de su tesis. Pero no hay que anotar capítulo 2, ¿verdad? Nada más capítulo 1 y esos puntos que están aquí es lo que vamos a desarrollar, nada más. Sí, así es, exacto. Pero ¿cómo que no anotar el capítulo 1? No, así como está el ejemplo que muestran ahí de... A ver. Este es el contenido de su proyecto. El capítulo 1, pues el nombre, porque usted le tiene que poner nombre al capítulo 1, tiene que tener un nombre. Así es. ¿Sí? Y el título de la tesis tiene que tener un nombre, lo de los 20 palabras que dijimos. ¿Sí? Y luego acá, capítulo 2 que pongan, pues tiene que tener un nombre, de qué se trata, capítulo 2, capítulo 3. ¿Sí? Aunque no esté desarrollado. Eso es a lo que me refería yo. ¿Sí? Entonces, eso prácticamente es lo que se está, sí, lo que en este momento es lo que se les va a revisar a ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, si ya lo quieren desglosado, pues está al final abajo, pues, para que traigan lo que van a hacer, ¿verdad? Inclusive por aquí, pues ya se hablaba de eso mismo, aquí están los puntos también, chequen los puntos y son los puntos, ¿sí? O sea, todo iba de la mano para que ustedes elaboraran actividades y que con eso ya cerraran, y al final, pues el proyecto de ustedes final, pues es esto, ¿no? ¿Sí? Que ya aquí donde dice evidencia, pues lo que se va a calificar, que esté el formato, que esté la sangría, que esté el documento, que etcétera. Sí, obviamente si te dice que formato tipo Word, bla, 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 pues los PDF ya no son,
¿verdad? Pero este es el proyecto final, ¿sí? Ya los trabajos que se piden en PDF o con algún software o con etcétera, pues eso ya fue otra historia. Pero aquí sí, Yo sí, por tengo- ejemplo, capítulo 1, pues tiene un nombre, ustedes le van a poner un nombre, tiene estas cosas y ustedes le van a ir desarrollando. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? Yo tengo una duda respecto a la numeración que dice ahí en la página de la portada. Ah, sí, la portada no va en la numeración. Aquí la numeración, aquí está por ejemplo, cuando está aquí se pone el número arábigo, ¿sí? Aquí cuando son subtítulos y así, pues ya se pone el número, ¿sí? Pues, por lo regular a veces, en los capítulos se pone el número romano, pero en los subcapítulos, ¿sí? O subtítulos del capítulo ya se pone con arábigo, ¿ya? Como aquí, ¿ya? O sea, aquí capítulo Pero 1. dice algo de ¿Dice algo de qué? su parte superior y parte inferior. Acá abajo creo que en evidencia ahí viene mencionando algo como que se contradicen, no, o a lo mejor estoy entendiendo mal. A ver, ¿en dónde es? Más abajo. Ajá. Creo que en evidencia. Ok, ¿Dónde bueno, está? la paginación es una cosa, la paginación es que tenga número de página, ¿sí? Acá en evidencia dice usted, interlineado, Sí, justificada. Ajá. donde dice todas las hojas numeradas con excepción de la portada, ahí es donde tengo duda, por favor. Ok, superior es la parte de arriba, inferior es la parte de abajo. Aquí te dicen la parte de abajo y a la derecha, ¿sí? Dice todas las hojas numeradas con excepción de la portada, en la parte inferior derecha, a partir de la introducción, ¿sí? Y luego ya te dice esquina superior derecha, ¿sí? O sea, esquina superior derecha, márgenes, no sé qué, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, todas las que son después de en este caso, ¿verdad? La portada obviamente nunca lleva numeración, ¿sí? Y después de la introducción, ahí ya la introducción obviamente pues tampoco tiene páginas, ya a partir de ahí, ya van en la esquina, dice aquí superior, que es en la parte de arriba derecha. Todas las hojas numeradas, con excepción de la portada, van en la parte inferior derecha, a partir de... Así es. Sí, nada más es, ahorita checo esto, pero nada más es en la parte de abajo y del lado derecho. Bueno, ok, bueno, los dejo, entonces, los dejo, seguimos al pendiente, Dios me los cuide, me los bendiga, chequen ahí la actividad básicamente para el proyecto final, que les vaya bien, les deseo lo mejor, échenle ganas y, les digo, pues ya cualquier duda, comentario, pues ahí con confianza. Sí, de ahí nada más, de lo que decía ahorita, nada más queda parte inferior y es siempre derecha, ¿verdad? Inferior y siempre derecha. Entonces, la otra no tiene nada que ver, la otra no sé qué sea, pero yo lo reviso a ver qué fue ahí, su cuestión de diseño. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, cuídense, estamos platicando. Cuídense, gracias, y hasta luego. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, cuídense.